Bueno, buenos días o buenos medios días a todos. En principio quería saludarlos, algunas ya son caritas conocidas, amigas, compañeras de carrera, hay un popurrí de gente que ya siempre nos encontramos en distintos eventos que sean relacionados a accesos vasculares. Es lo que me he dedicado casi toda mi vida profesional, les diría, a todo lo que tenga que ver con el acceso del paciente. Yo me he dedicado siempre al paciente oncomatológico que realmente merece, o mejor dicho, fundamentalmente lo que sucede con el paciente oncomatológico es que es dependiente del acceso vascular, como la mayoría de los pacientes. Yo decía la vez pasada que más del 90% de los pacientes hospitalizados tienen algún tipo de acceso vascular, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Tendré algún puntero? No saben, ¿no? Bueno, si uno habla del acceso vascular periférico, que más o menos siguiendo la línea de la clase anterior, las brasileñas hicieron este trabajo que yo creo que lo comenté la vez pasada, donde dice que el evento del acceso vascular periférico fundamentalmente ocurre en el 80% de los pacientes atendidos en los hospitales y que es una práctica realizada por el 81% de los profesionales de enfermería y que ocupa el 75% de la actividad diaria de la enfermera. Porque no es solamente el hecho de colocar... muchas gracias. No es solamente... este es para cambiar, ¿no? No, pero ¿querés que ponga para cambiar? Sí, puede ser de ahí. Ahí está. No hay ninguna duda que los avances científicos, tecnológicos de la medicina han puesto de manifiesto nuevas necesidades que exige todo lo que tenga que ver con el ámbito de la salud, y en esto puntualmente habla de la seguridad del paciente. Nuestra asociación justamente se llama Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente. Sabemos que todo lo que tenga que ver con el acceso venoso, ya sea central o periférico, por una vía de central o periférica, es el procedimiento de tratamiento más rápido para que le llegue al paciente. Si no, el paciente seguiría con una pastillita, ¿no? De manera que, gracias a los accesos venosos o arteriales, centrales o periféricos, se han logrado tratamientos que antes era imposible. Ha mejorado la calidad de vida, esto creo que ya lo dije, ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ha permitido que el paciente se vuelva a la casa donde disminuye la mortalidad de los pacientes, ha permitido que el paciente mejore su condición absolutamente, pueda mantener su actividad laboral, pueda mantener sus actividades sociales, porque en definitiva la persona que se enferma, donde disminuye la calidad de vida desde el momento que se enfermó, esta persona, el hecho de que tenga problemas en su salud no quiere decir que no pueda seguir viviendo. La idea es que este paciente pueda seguir con la actividad diaria y cotidiana para lo cual está, por el motivo por el cual está internado, que no lo limite, que lo limite lo menos posible, porque eso mejora la calidad de vida, eso disminuye la mortalidad y la morbilidad en los pacientes. Y no hay ninguna duda que uno de los pilares fundamentales es la capacitación. En esto no tenemos ninguna duda. Y también digo que yo creo que es tiempo que las enfermeras, creo que hacernos cargo todos. Es decir, antes, hace muchos años, tal vez hace 20 años, un paciente con un catéter venoso central estaba en terapia intensiva. Hoy es muy caro para que un paciente esté en terapia intensiva solamente por un acceso vascular central, porque el paciente tenga un acceso vascular central. Es decir, los tratamientos hoy en día que tienen drogas muy vesicantes e irritantes, que provocan muchas complicaciones en los pacientes, ahí está la importancia del criterio de selección de dispositivo, que está relacionado, habíamos dicho, al diagnóstico, está relacionado a la edad del paciente, al tratamiento que se va a realizar, a las características de los medicamentos que se va a realizar. Eso me va a dar la pauta de decir cuál es el dispositivo que tengo que elegir para este paciente. La idea es que el paciente, el acceso vascular que le coloquemos, sirva para todo el procedimiento y no solamente para el único, que es el de ese día, digamos. En general, hay algo muy curioso que todavía sigue, que uno lo sigue viendo en las instituciones, es que primero al paciente se acaba con todo el capital venoso periférico que tenga. Y después, cuando el paciente no tiene ninguna vena, pasan al acceso venoso central. En realidad debería ser, uno lo que tiene que tener ahí es, digamos, ¿qué se necesita para formar parte de un equipo multidisciplinario donde tengamos voz y voto para decir lo que
realmente pensamos que el paciente tiene que tener. Primero, saber de qué se trata el acceso vascular, de qué material es, cuáles son las complicaciones que puede provocar al colocarlo, cuáles son las complicaciones que devienen, que provocan una flebitis, una trombosis, es decir, todas las complicaciones. Primero, saber cuáles son todas las complicaciones relacionadas al acceso vascular, desde la inserción, el mantenimiento hasta la extracción. Cuando uno conoce todas esas complicaciones derivadas del acceso vascular, cuando uno tiene letra, como dice en esto, conocimiento científico, cuando uno registra para saber qué es lo que está sucediendo con los accesos vasculares, ahí probablemente uno pueda tener acceso a formar un equipo en el equipo multidisciplinario, tener voz y voto en esto. ¿Qué quiero decir en esto? Es decir, que uno pueda ser, que a uno le puedan ser parte del equipo donde decida qué tipo de acceso vascular este paciente necesita. Nosotros sabemos muy bien qué tipo de acceso vascular el paciente necesita. Si un paciente tiene muchos medicamentos en forma simultánea y además medicamentos vesicantes que tienen un pH por menos de 5 y mayor a 9 y una osmolaridad mayor a 600 milismoles, seguramente ese paciente requiere de un acceso venoso central. Y si el paciente tiene trastornos psicológicos, seguramente necesita un catéter que esté debajo de la piel y no que esté a flor de piel donde se lo puede arrancar. Digamos, hay una serie de variables que nosotros tenemos que tener en cuenta y que eso hace también a la seguridad del paciente. Por eso digo la importancia que tiene capacitarnos, conocer de qué se trata. A ver si puedo pasar esto. Acá era. Ahí está. Y no hay ninguna duda que el cuidado universal de enfermería está relacionado, es decir, significa prevención. Nosotros lo que hacemos es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? A partir de protocolos, de normativas, el registro. Es decir, lo que hay que hacer es prevenir y no curar, como decían las viejas abuelas. Es mejor prevenir que curar, y esto es tal cual. Nuestra actividad profesional está relacionada permanentemente en salud a la prevención. Cuando uno toma medidas, es decir, si tengo que poner un acceso vascular central, las medidas de prevención es evitar, primero que se salga, segundo que se infecte, es decir, de acuerdo al orden de prioridades, de acuerdo al estado y a las características que tiene el paciente, pero eso es absolutamente prevención. El conocimiento hace que uno pueda prevenir las probables iatrogenias que puede provocar cualquier tipo de acceso vascular, ya sea venoso, periférico o un acceso central de inserción periférica o de inserción central que les habrá estado hablando José Luis del Pic. Y como hablamos les voy a hacer un raconto muy rapidito sobre seguridad del paciente. La OMS ya viene desde el año 1950 que viene hablando de seguridad del paciente y no es un tema menor porque la medicina cada vez está mucho más invasiva, cada vez está mucho más agresiva, de manera que la mortalidad del paciente aumenta significativamente con cada uno de los procedimientos con la intención de mejorar o curar a este paciente. Hoy en día se habla de curación, se habla de paliación, se habla de prolongar la calidad de vida, digamos, hay una serie de terminologías, pero que fundamentalmente están ligadas, vuelvo a repetir, a la seguridad del paciente. Es decir, tomar todas las medidas protocolares, normativas, la que sea, en equipo multidisciplinario hacia la seguridad del paciente. Y en esto habla de la calidad del paciente. Es un tema muy extenso que nosotros en nuestra cursada dentro de ATISPA vamos a hablar de seguridad del paciente, vamos a hablar de calidad del paciente porque creemos, y además no es nada nuevo, está escrito ya, hay mucha bibliografía al respecto que habla fundamentalmente de la importancia de mantener la calidad del paciente, habla de la seguridad y viceversa. También les hice un raconto sobre la asamblea que se hizo de OMS en el 2004 y que después más adelante trataron de formar el programa de alianza, donde habla fundamentalmente que ante todo, de lo que se trata fundamentalmente ante todo es de no hacer daño al paciente, tomar todas las medidas necesarias de hacerse responsable de cada uno de los tratamientos, de cada uno de los procedimientos, ya sea el médico desde la indicación, el diagnóstico, el tratamiento, todo tiene que ver con tratar de hacer el menor daño al paciente, porque los tratamientos ustedes verán que hoy son muy agresivos, es decir, en general uno ha podido ver que tal vez al paciente no lo mate tanto la enfermedad, sino las complicaciones relacionadas al tratamiento, y para esto hay que estar preparado, y una de las cosas que a veces nos sucede a nosotros es que aprendemos sobre la marcha.
es muy común para nosotros aprender sobre la marcha. Tiene un paciente con un tratamiento, un catéter o un medicamento, y uno aprende sobre la marcha mirando el prospecto en ese momento. Es decir, la idea es, cuando un paciente viene, protocolo por medio, reunirse y ver, hay un nuevo tratamiento, se trata de esto, o hay un nuevo dispositivo en el mercado, o que podemos utilizar, se trata de esto. Y bueno, no hay dudas que el lavado de manos ocupa un lugar muy importante para prevenciones. Prevenciones, en este caso, de infecciones cruzadas, infecciones de todo tipo, que de ahí derivan muchas otras complicaciones. Cuando un paciente se infecta, de acuerdo a la infección que tiene, pero de ahí derivan muchas complicaciones. Hay que darle antibióticos, hay que darle retrovirales, hay que darle anfotericina, hay disfunción renal, hay disfunción hepática. Es decir, los factores de riesgo reales y potenciales existen y tiene que ver con que aumentan la mortalidad de los pacientes cuando un paciente relacionado a los antibióticos hace una disfunción renal. Esto es muy común en el paciente muy crítico. Deriva también en la disfunción hepática, es decir, es todo un conglomerado donde después de la disfunción hepática el paciente comienza con trastornos de coagulación, porque sabemos que en el hígado las proteínas son los formadores de los elementos o las proteínas que forman el coágulo para evitar que el paciente sangre. Entonces, tampoco tenemos duda que el lavado de manos es el procedimiento más rápido, más efectivo y más económico. Ya se viene hablando de esto desde que su creador, digamos, quien se dio cuenta que ante el lavado de manos las parturientas se le morían menos, por allá por el año 1800, miren desde qué época, y todavía sigue en vigencia. Porque uno tiene que tener en cuenta las políticas de salud en las instituciones, qué elementos tenemos y poder arreglarse con lo que hay de acuerdo a la realidad social, económica y cultural de cada país, de cada continente y de cada institución. Hay una serie de factores que influyen para que el lavado sea mejor o peor o para que uno utilice uno u otro elemento. Por eso uno dice siempre que el lavado de manos es el procedimiento más rápido, económico y más eficaz. Bueno, hay recomendaciones con respecto a, yo les voy a hablar bastante sobre lo que tenga que ver con la fijación y la estabilización de los dispositivos, que habla de la seguridad del paciente. Tener un acceso vascular central no habla de seguridad tampoco, que no se va a extravasar. Los accesos vasculares centrales también se extravasan y de eso vamos a hablar porque tiene que ver con la seguridad del paciente, tiene que ver con la fijación, fijarlo es pegarlo a la piel y estabilizarlo es evitar que las tubuladuras tironeen y entonces uno estabiliza para que no se movilice el dispositivo. Ya Infusion Nano Society en el 2006 sacó una de las recomendaciones que habla de la importancia de la estabilización del dispositivo y dice que la estabilización del catéter debe ser usada para preservar fundamentalmente la integridad del acceso vascular y para prevenir que el catéter se vaya a desplazar, se vaya a deslizar, porque una vez que se desplazó hay que retirarlo en general. Cuando un catéter se desplaza mínima o poquito o mucho, no importa, el catéter hay que retirarlo una vez que se desplazó. Si es un catéter central, volver a fijarlo porque un punto se salió no es lo más recomendable, porque ustedes saben que los puntos de fijación suelen ser los que provocan el mayor grado de infección, o suelen ser los que primero se infectan, son los puntos de fijación, que también es un tema para el cirujano cuando hace la fijación del dispositivo o que lo hace muy tirante y la piel termina rasgándose o lo hace muy torcido, entonces la piel queda anudada y comienza con el enrojecimiento, donde aumenta el riesgo de infecciones. Es decir, hay una serie de personas que están involucradas en el tema de la fijación y de la estabilización del dispositivo. También habla esta recomendación de que debe realizarse con un método que no interfiera con la valoración. ¿Qué quiere decir? Que uno pueda visualizar el sitio de inserción, que uno pueda ver diariamente en su actividad diaria, porque el acceso vascular, uno todos los días cuando va a tomar la guardia y cuando va a ver al paciente, lo primero que hay que ver, si tiene un acceso vascular, es el acceso vascular, que es lo que nos va a permitir los tratamientos en los siguientes minutos u horas durante el turno. Por eso es importante que uno pueda valorarlo, cada uno en su turno, ver en qué condición está, si gotea, si no gotea, cómo está la curación. Es decir, ese procedimiento nos lleva 5 minutos. Y ese procedimiento nos libera de muchas complicaciones en el paciente que si por ahí no las sabemos valorar o no las sabemos observar o no nos damos cuenta qué es lo que tenemos que observar, es probable que nosotros
al paciente fundamentalmente, porque el actor principal acá es nuestro paciente, tenga complicaciones, y a nosotros se nos atrasa, es decir, es una cuestión de tiempo cuando uno tiene una complicación, toma una guardia y tiene una complicación con el acceso vascular. Entonces hay que hacer o seguimiento de tratamiento o comenzar un tratamiento y se tiene que retrasar porque hay que acomodarlo o hay que destaparlo o hay que hacerle la curación nueva, es decir, lo que sea, para que siga funcionando o para evitar que el dispositivo tenga otras complicaciones. A ver. Entonces, ¿por qué uno...? Hay tres preguntas que yo siempre me he hecho con respecto a esto y tiene que ver el por qué uno tendría que estabilizar un dispositivo, cómo habría que estabilizarlo y fijarlo y para qué habría que hacer esta práctica que uno la considera de tanta importancia. Primero, uno considera que fijar y estabilizar un dispositivo facilita en principio que uno pueda valorar el sitio de inserción del acceso vascular. En segundo lugar, uno tiene menos frecuencia en el cambio del dispositivo versus gas y cinta, que eso también ya vamos a hablar. Reduce el riesgo de contaminación externa cuando uno tiene bien fijado y estabilizado un dispositivo. Lo estabiliza el acceso vascular para evitar que se mueva y porque cuando se mueve el dispositivo puede provocar flebitis porque hace efecto pivot, que se llama, que entra y sale dentro del orificio, y porque el costo-efectividad es significativo realmente, porque es una barrera muy importante de protección para evitar el ingreso de microorganismos oportunistas. Habíamos hablado la vez pasada que la única barrera natural que los seres humanos tenemos es la piel, ¿verdad? Y que cuando uno coloca un dispositivo irrumpe la continuidad de la línea de la piel y eso es un mecanismo, digamos, eso es un proceso que aumenta el riesgo de que ingresen microorganismos oportunistas, porque ya tenemos la piel con la pérdida de continuidad de la misma, de manera que es como tener una bolsa cerrada con un orificio, es probable que el agua se le vaya por ahí o se vaya el aire. En esto es exactamente lo mismo. Digamos, aumenta el riesgo cuando uno tiene cualquier tipo de acceso vascular, aumenta el riesgo del ingreso de microorganismos oportunistas. Disminuye, cuando uno fija y estabiliza bien, disminuye el riesgo de muchas complicaciones relacionadas al acceso vascular de cualquier tipo, periférico o central, y tiene que ver con las infecciones, con la flebitis, con la obstrucción, con el desplazamiento, con la rotura del dispositivo. Muchas veces si uno tiene un acceso vascular de 12 French, que es muy grueso y que tiene un material que tiene memoria de acodamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un material más rígido, porque si es para diálisis la máquina ejerce determinada presión y tiene que tener cierta rigidez el dispositivo. Este dispositivo tiene lo que se llama memoria de acodamiento, que si se dobla no vuelve nuevamente a tener la flexura que tenía antes, ya está marcado y aumenta el riesgo de que se vaya a quebrar este catéter. Por eso digo que es muy importante que tanto accesos vasculares pequeños como grandes, de gran calibre y de distintos materiales, estén bien fijados y estén bien estabilizados. La extravasación es otro tema muy importante, que también vamos a tener talleres y vamos a tener cursos aparte que hable solamente de la administración de drogas vesicantes e irritantes, llámense citostáticos. Hoy no solamente los citostáticos, les cuento, se los considera como únicos medicamentos vesicantes e irritantes. Hay otros medicamentos también que tienen pHs muy bajos o pHs muy altos donde alteran la íntima de la vena, ya sea periférica o central. Garantiza la seguridad del paciente durante el proceso de infusión intravenosa, no hay ninguna duda de eso. Cuando uno habla de por qué, entonces me pregunto por qué, ¿por qué estabilizar? Porque previene fundamentalmente, en principio, la extravasación, evita las complicaciones que tienen que ver con la infiltración y la extravasación. Esta es una infiltración que está rodeando el vaso, evita la oclusión. Yo les quería mostrar, que está antes, una foto que a mí siempre me ha impactado significativamente, esta, que tiene que ver con el debridamiento de tejido. Yo he visto accesos vasculares implantables que le han faltado la mayoría de la parte muscular de la zona,
que ha tocado inclusive, que ha influenciado en el mismo hueso, porque luego se ha sobreinfectado, es decir, un paciente con un catéter implantable, que la aguja estaba desplazada, se pasó la administración de quimioterapia, la extravasación esa provocó un necrosamiento de todo el tejido alrededor de la zona donde estaba el acceso, es decir, muchas complicaciones tuvo este paciente, perder el catéter, la complicación de cirugía durante un año, estuvo haciendo cirugías plásticas, porque lo ameritaba la situación, digamos. Por eso digo que es muy importante saber todas las complicaciones y toda la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales cuando vamos a hacer un procedimiento, llámese el procedimiento que sea. Bueno, le hablaba de la oclusión, es otra de las complicaciones que están relacionadas cuando un dispositivo está mal fijado. Si el dispositivo uno ve que hace pared y que la mitad sí pasa y que cada tanto no pasa, eso cuando un dispositivo hace, uno comúnmente en la jerga dice está haciendo pared, lo que significa es que está mal estabilizado el dispositivo de manera que hace pared contra una de las partes de la vena y seguramente vamos a tener una flebitis de algún grado, pero la flebitis va a estar. Y cuando un paciente tiene flebitis, está sometido a algún tipo de tratamiento seguramente, y esa vena es probable que no se pueda seguir usando, uno tiene que cambiar el dispositivo, es decir, hay una serie de complicaciones que vienen derivadas de esto. Habíamos hablado entonces de la flebitis y le quería mostrar esta foto que es significativa con respecto a la flebitis. Primero comienza, a ver si esto anda, ahí está. Primero comienza con un coágulo dentro de la sangre, que se ve el enrojecimiento alrededor del vaso acá, este no funciona muy cerquita, en esta zona podrán ver, este catéter está con alguna oclusión, con algún coágulo, y eso ha hecho que comienzan a vibrar porque es, digamos, el coágulo lo que hace favorece la colonización, digamos, entonces de manera que cuando uno tiene un coágulo aumenta el riesgo de infecciones porque es un lecho de oportunismo de microorganismos, por ese motivo que uno debería no tenerlo en ninguna de las situaciones. Entonces, también en la pregunta de por qué debemos estabilizar correctamente los dispositivos es porque fundamentalmente, en principio, disminuye la iatrogenia para el paciente, disminuye los costos tanto para el paciente, la obra social, el sistema de salud, lo que fuere, depende de dónde venga el dispositivo o el tratamiento de este paciente. Se pierde, se termina perdiendo el catéter, por eso uno considera que hace que si uno fija y estabiliza bien los dispositivos, disminuye el riesgo de pérdida del catéter, que se pueda quebrar el catéter, que también se va a perder, aumenta el trabajo en enfermería y por ende aumenta el tiempo, que también es dinero. El tiempo de internación del paciente también se prolonga, digamos que hay una serie de complicaciones que están relacionadas directamente con, en este punto, hablando de costos. Uno también considera por qué debo estabilizar correctamente un dispositivo, porque es eficaz. ¿Y por qué considera uno que es eficaz? Porque en algunos trabajos que se han presentado dice que reduce el 95% de los desplazamientos de cualquier tipo de catéter cuando el dispositivo está bien estabilizado, reduce el 63% de las pérdidas de dispositivos y no es un número ni un detalle menor este. Acá podemos ver algunas de las complicaciones que puede ocurrir cuando tenemos un acceso vascular que está ocluido y curado de esta forma, con gasa, con mucha tela adhesiva alrededor, no podemos ver el sitio de inserción, tiene muchas vueltas la tubuladura. Acá vemos otra complicación relacionada a la cinta adhesiva. Primero que la cinta adhesiva no es estéril y en general se le suele, todavía en el siglo XXI nosotros tenemos catéteres de ultimísima generación, pero todavía vemos catéteres que se fijan con tela adhesiva, digamos, que es un tema para rever porque uno pide mucho por ahí que mejore, que aumenta la tecnología y que aumentan los conocimientos científicos, pero todavía seguimos en las instituciones, se siguen curando, se siguen fijando los dispositivos con tela adhesiva y con tela adhesiva común. Las dos telas adhesivas, ninguna de las telas adhesivas son estériles, ni la que es de hipoalergénica y que hay de muchos tipos, y tampoco la tela común, que es de tela con no sé qué pegamento, tampoco es estéril, digamos, ninguna de ellas. De manera que creo que es un tema para que uno pueda
Y en esto hablo de la importancia de ver la calidad de los productos que nosotros usamos como usuarios. Es importante que nosotros, ya hay instituciones donde hay un comité de calidad y donde en el comité de calidad hay enfermeras, porque somos quienes usamos el mayor número de productos, de insumos. Las que más cantidad de insumos usamos somos las enfermeras, de manera que por eso es importante que por ahí formen parte de los equipos de calidad donde podamos elegir nosotros si esta calidad del producto, de acuerdo a la bibliografía y a lo que yo sé que tiene que tener, es bueno que lo use. Después se verá precio y esas cosas, que no es un detalle menor tampoco, pero creo que no siempre lo caro es bueno. Así que yo creo que es una cuestión de calidad esto, de tener en cuenta la efectividad del procedimiento. Entonces yo decía, todo ha evolucionado dentro de la medicina, sobre todo los accesos vasculares, ha evolucionado el hombre de la mano, han ido evolucionando las técnicas de colocación. Antes se colocaban, no hace muchos años, se colocaban accesos vasculares con técnica por disección, es decir, que se cortaba la vena, ingresaba el catéter y esa vena quedaba sin poder utilizarse más. Entonces, hoy se colocan por punción, la mayoría, que tienen todo un sistema cerrado de cámaras dentro del quirófano, donde pueden ver cuando el cirujano va colocando el dispositivo y llega a vena cava superior. Ya les habló José Luis que todo catéter tiene que llegar venoso central en vena cava superior, ni más adentro ni más afuera, y para esto necesitamos una placa. Esto ya no funciona más, digamos, es hora que uno puede ir cambiando estos métodos en las enfermeras en pediatría, que tal vez los pacientes pediátricos son los que más se movilizan, también saben muy bien cómo fijar un dispositivo de manera que les permita visualizar, pero fundamentalmente no se salga. La idea es esa, que no provoque iatrogenia en el paciente. Hay muchos elementos hoy en día que nos sirven para poder visualizar, para que tampoco dañen la piel del paciente, que es un detalle muy importante a tener en cuenta, tanto para catéteres periféricos como para catéteres centrales. Y hay algunas características que tal vez nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un dispositivo que sea para curar el catéter, para proteger el acceso vascular, que fundamentalmente lo que uno debería tener en cuenta es que sea fácil de aplicar, porque cuando está en ese momento, si es un catéter central, hay que hacerlo con guantes estériles, porque se considera que el apósito, cuando uno va a hacer una curación de un catéter central, el apósito, hasta que se termine de colocar, tiene que estar, no perder la esterilidad del procedimiento. Por eso digo que es muy importante este detalle, que no es un detalle menor, que lo que nosotros tengamos para utilizar sea de fácil aplicación, que permita visualizar el punto de inserción y los puntos de fijación en el caso de un central, que tenga buena adhesión a la piel, que sea el tamaño adecuado. Hoy la industria nos ofrece una gran variedad de tamaños más chicos, más pequeños para pediatría, con dibujitos, para adultos más grandes, yo me acuerdo en mi época que nosotros con una tijera estéril o con un bisturí estéril cortábamos por la mitad para poder sacar las tubuladuras y que no quedara todo. Bueno, hoy teníamos lo que mostramos antes, que hay algunos dispositivos, algunos apósitos que ya tienen la abertura para poder permitir que salgan las tubuladuras y que eso no sea un motivo para que levante la curación y que hay que volver a hacerlo. Ustedes saben que cuando un dispositivo tiene el apósito que está despegado en una de las puntas, ya deja de cumplir con la función, porque no solamente cumple la función de fijarlo, sino de proteger y evitar que ingrese el microorganismo fundamentalmente al sitio de inserción, que junto con los puntos suele ser lo que primero se suele infectar en un acceso vascular y suele ser motivo para que sea retirado de acuerdo a la lesión o de acuerdo a lo que provoque el acceso vascular. Otra de las características que deberemos tener en cuenta es la permeabilidad del apósito, es decir, se recomienda, como decía Is, que el apósito sea permeable al oxígeno e impermeable al agua, es decir, que haya un intercambio gaseoso para evitar que junte humedad en la piel. Entonces, porque ustedes saben que la humedad aumenta el riesgo de colonización, aumenta el riesgo de que crezcan microorganismos oportunistas en la piel y de acuerdo al estado del paciente. En general, el paciente que está internado es un paciente crítico, la mayoría son pacientes que tienen cierta criticidad, si no estarían en su casa. Es decir, si el paciente no tiene complicaciones, estaría en su casa. Entonces, el paciente que está internado en general y que tiene un acceso vascular central, que uno lo ve bien,
prácticamente uno lo ve que está sentado, que va y que viene, pero es un paciente crítico. Tener un acceso vascular ya es para un paciente crítico, es de mucho cuidado, de mucho riesgo que el paciente tenga colocado un acceso vascular central. Otra de las características importantes a tener en cuenta es que sea confortable para el paciente en este punto, que le permita al paciente movilizarse, que permita la capacidad de movilizarse el paciente, que sea de fácil remoción, que ese es otro tema, porque muchas veces, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando uno retira un apósito queda enrojecida la zona y eso hace que después no se pueda volver a utilizar otro apósito en esa zona que está enrojecida. Está enrojecida ya quiere decir que la piel está lesionada y no hay que seguir insistiendo en seguir poniendo un apósito y otro. Pero para esto es muy importante que sea fácil de remover y saber cómo remover. En general los apósitos uno los tiene que retirar, los desprende de los costados, de uno de los costados, arrastra y estira paralelamente a la piel, no levantando, sino en forma paralela, porque eso hace que se desprenda y que no lesione o no tironee la piel. Y por otro lado, que sea de costo-efectividad aceptable institucionalmente. Yo acá les quería mostrar algunos fijadores y algunos estabilizadores de dispositivos arteriales y periféricos que hay en el mercado, que lo que hacen en este punto, por ejemplo, este es uno arterial periférico o central, puede ser un radial, que lo que hace es que tiene sostenido aproximadamente a 15 o 20 grados de la línea de la piel, tiene levantado para evitar el arterial, siempre está más profundo, ¿verdad? Entonces, como está más profundo, cuando uno, en general, se le ponen gasas abajo y se le ponen cosas para mantenerlo a 20 o 35 grados respecto de la piel. Bueno, esto lo que hace, tiene una abertura arriba, que después creo que tengo algunos para mostrarles, lo que hace que lo sostiene suspendido a 20 grados aproximadamente con respecto a la piel y evita que se vaya a obstruir el acceso arterial. Para eso sirve. Tiene arriba, ustedes verán que este dispositivo tiene algunos orificios para evitar que junte humedad y que el material alrededor es de un material que evita que se vaya a lesionar la piel y con un adhesivo aceptable. Acá ven otro catéter, otro arterial y allá abajo estamos viendo un dispositivo que es para un acceso, para estabilizarlo. Está fijado con un apósito transparente el sitio de inserción. Estos sirven para estabilizar el dispositivo, que son dos términos que significan dos cosas diferentes, pero que es para el mismo fin, digamos, para evitar que se nos salga, para evitar complicaciones relacionadas al dispositivo. Acá hay otro dispositivo que es para fijar el apósito y en este caso el catéter, y en este caso lo que está haciendo es reemplazar los puntos de fijación. Hace unos años hubo un trabajo de 5.000 catéteres de un dispositivo de este tipo que se llama Start Lock, que son los que vienen en general colocados dentro de los pouches de los catéteres, y lo que lograron con eso es disminuir el riesgo de infecciones relacionadas al punto de inserción. En lugar de hacer puntos, se fijaban o se fijan con estos dispositivos que lo que uno tiene que asegurarse es que el dispositivo me brinde seguridad para no perder el catéter, porque si bien los puntos tienen algunas complicaciones, pero que dan seguridad, dan mucha seguridad, el más del 90%, les diría. El 10% restante está relacionado a la valoración que uno tiene que hacer cuando ve que tiene un punto medianamente que está desprendido. Acá vemos otro que lo que hace es reemplazar el punto, el que está abajo, y acá hay otro que también, los tres son fijadores y estabilizadores, son estos dos, porque reemplazan a los puntos de fijación, reemplazadores de los puntos de fijación traumáticos en un catéter. Sería sutura o fijación atraumática, sería esto. Y acá les quería presentar la lista, el checklist o la lista de verificación para catéteres. Me parece que me falta uno, me la comí. Me parece que la comí. Acá algunas, yo después les voy a completar porque me faltó las primeras diapositivas donde habla, o las últimas donde habla
de todas las verificaciones que uno debería tener en cuenta, desde la colocación, del momento de la colocación del torniquete, que tiene un tiempo estipulado, hasta la importancia de limpiar el sitio intravenoso, el tiempo que hay que dejarlo, porque si no el efecto residual no cumple con su función del antiséptico recomendado, es decir, replicar cada vez que se palpe el sitio, que a veces parece un detalle menor, y no lo es. Cuando uno se lavó las manos, hizo la asepsia en la zona, ya tiene ubicada la vena y volvió a poner el dedito ahí, volver a poner el dedito ahí para palpar la vena, significa que otra vez hay que decontaminar la zona porque ya se la considera contaminada. No es un detalle menor, por más que nos parezca muy tonto, entonces uno después se pregunta, ¿por qué tengo tanta flebitis? ¿Por qué tengo tanta...? Es decir, hay que buscar desde el mínimo hasta el máximo, es decir, todas las variables que influyen y que incluyen en un acceso vascular, en este caso periférico. Insertar el catéter y que se aplique un apósito estéril y asegurarse de que eso esté así y que esté asegurado el dispositivo. Deshacerse en ese momento de todos los objetos punzantes que uno pudiera tener luego de realizar el procedimiento y dejar, bueno, todo en condiciones una vez que se terminó de realizar el procedimiento. Acá una de las complicaciones, decíamos entonces, de las vías centrales tiene que ver con los puntos de sutura. Acá ustedes podrán ver que hay los puntos de sutura que están enrojecidos ya, y es probable que ese catéter al día siguiente esté muchísimo más enrojecido y es probable que ese paciente mañana esté con fiebre. Si tiene la suerte de tener algunos neutrófilos todavía que permitan luchar con los microorganismos oportunistas. Si no, el paciente está sin fiebre, que es mucho más grave. Si está pancitopénico, si está severamente neutropénico, es un paciente que probablemente sea candidato para un shock séptico, digamos. Son detalles muy importantes a tener en cuenta de acuerdo a la calidad de paciente que nosotros tengamos en ese momento. Otra de las complicaciones relacionadas fundamentalmente a los puntos y después al biofilm, que va a través del sitio de inserción que se va formando por debajo, inmediatamente por debajo, cuando va ingresando a la vena, la película de biofilm, que no es un detalle menor, que es muy importante tenerlo en cuenta, y eso aparece a partir del sitio de inserción. Por eso se considera que uno debería mantener estéril la zona a partir del punto de inserción a 10 centímetros a la redonda. Uno debería considerar esa zona estéril o por lo menos libre de microorganismos mientras esté colocado el dispositivo. Y cuando uno retira un dispositivo, tampoco es un detalle menor, uno debe tener un seguimiento, si es un catéter central, por lo menos por 48 horas tener seguimiento de qué pasó en el sitio donde estaba colocado un catéter que uno lo retiró. Siempre que uno retira un catéter, lavado de manos, desinfectar la zona, si no hay que cultivar la punta del catéter, de acuerdo a la normativa institucional, es muy bueno tenerlo en cuenta y saberlo. Uno retira el catéter y hace compresión manual durante 5 minutos si el paciente no sangra. Si sigue sangrando hay que seguir y hay que seguir evaluando eso. Gasa estéril, tela adhesiva y seguir evaluándolo al otro día este internado y al otro día porque le queda un orificio muy importante y ese orificio es una puerta de entrada de microorganismos que tal vez la vena todavía no terminó de cicatrizar, excepto que uno tenga a pie puntillas los datos exactos de cómo está el estado de coagulación de ese paciente. Si el paciente está con el estado de coagulación alterado, es probable que tarde mucho más en cicatrizar y es probable que tengamos un foco infeccioso en ese lugar donde está el sitio de inserción. Acá hay otra de las fotos de vías centrales asociadas al uso de suturas, que ya se ha corrido en ambos. Otra de las características que uno tiene que tener en cuenta es de los distintos dispositivos que uno tiene para fijar, que sean libres de látex, es decir, que no tengan látex porque eso hace que se irrite mucho más la piel, fundamentalmente, y que esté empacado en sobres individuales. Cuando nosotros nos traen uno mucho más grande, que después se corte, después se envuelve, eso no sirve. Por eso es importante pedir, solicitar, que hay muchas variables dentro del mercado. El apósito que nosotros necesitamos para nuestros pacientes, porque una vez que lo cortamos o una vez si a uno le traen un pouch con 4 o 5 apósitos, seguramente digamos, se va a contaminar, ya no es, tiene que salir de un pouch totalmente estéril y único. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Acá les dejo la referencia bibliográfica, yo me he manejado mucho por
Nancy Moreau, que es una capa realmente, considero yo, dentro de los accesos vasculares, tanto para niños como para adultos, es una experta en accesos vasculares periféricos, en PIC para adultos y niños, y ella ha escrito muchísimo fundamentalmente sobre lo que tiene que ver con la fijación y estabilización, porque en pediatría fundamentalmente es un tema muy importante a tener en cuenta, el tema de la fijación y de la estabilización. Y en algunos adultos también es un tema muy importante, que creo que le hemos restado la importancia que se merece. Hemos ido por cosas mucho más importantes, dejando por ahí de lado este tema también muy importante, que yo creo que es la base para sostener la durabilidad y el motivo por el cual se colocó el dispositivo en este paciente. Bueno, si no van a tener un abogado como el del señor Pérez, que si no le pone el apósito que corresponde les irá a hacer juicio. Es decir, esto en seguridad del paciente tiene, digamos, hecha la ley, hecha la trampa. Si bien todos sabemos que errar es humano, yo creo que también uno debe tener en cuenta que es importante aprender de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante, y se habla mucho en calidad sobre este tema, el registro, informar lo que a uno le sucedió para poder subsanarlo. No hay que poner penitencias, ni hay que castigar, sino que es importante que hable quien cometió un error, que lo registre, para buscar el mecanismo, cuándo sucedió, qué mecanismo, cuáles de los rodajes del mecanismo no falló exactamente para que sucediera lo que sucedió. Entonces, tenemos que rever la norma, por eso es importante la norma, por eso es importante el registro, fundamentalmente. De esto vamos a hablar más adelante, que cada uno opte por el registro que más le guste, más le interese o que más aplicable sea para la institución. El registro es una medida de seguridad muy importante a tener en cuenta. Si a nosotros nos pagaran por lo que escribimos, cobraríamos muy poquito. Y el registro en accesos vasculares es el registro para todo en realidad, ¿no? Pero en el acceso vascular, donde el paciente muchas veces se va a su casa con uno, es importante que cuando viene a la institución, yo en consultorio tenga el registro, la hoja de este paciente, el historial de este paciente, qué pasó, cuándo se colocó, por lo menos los datos del paciente, qué catéter tiene, dónde se lo colocó, en qué condiciones, plaquetopénico, neutropénico, que es un detalle muy importante, en qué vena lo colocó, tuvo complicaciones el cirujano cuando colocó el dispositivo. Es decir, son datos importantes que uno tiene que rever cuando salta algún problema, justamente. Si está todo bien, mejor, uno puede publicar, pero también es bueno publicar la realidad de lo que sucede, porque esto está hablando, hay muchas variables que influyen para que se cumpla o no se cumpla determinadas normativas institucionales, desde el personal nuevo ingresante, instituciones que tienen personal de hasta el 20 o el 30% de cambio de personal institucional, y eso no es un detalle menor tampoco, porque hay que volver a educar a todo ese personal nuevo que ingresó, hay que volver a instruir sobre la importancia de de completar primero el registro de accesos vasculares en la hoja que corresponde, ver que se registró, ver que sea facilitador para el profesional, en este caso, esa hoja. Es decir, hay una serie de variables que son importantes a tener en cuenta a la hora de querer disminuir el riesgo de complicaciones y la seguridad del paciente. Nada más, estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Este es uno de los dispositivos, este es otro de fondo para catéteres, este es el arterial. Es un traje para... Mira, ahora han salido las nuevas, parece que están saliendo las nuevas normas, que son las últimas, sobre todo lo más normativa del cambio, si no vamos a estar vinculado hasta que se baje a todos. En principio parece que no va a haber más cambios en la vida, se empieza común y termina con eso. Pero bueno, yo creo que eso uno tiene que adecuarlo a las instituciones.